Dios los bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor Jesucristo con esta alabanza. Vine a alabar a Dios.
corazón me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto yo. Dile alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto yo. Dile alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto yo. Dile alabar a Dios. Dile alabar a Dios. Dile alabar a Dios. Vamos a seguir adorando al Señor Jesucristo, hermano. Quiero llenar tu trono de alabanza. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar,
proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Vamos a dar vamos a hacer una oración. Dios les bendiga, hermano, que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos, ¿verdad?, con esta oración, oremos a Dios, unimos nuestros rostros. Padre Celestial, Padre Jesucristo, Señor, en esta hora, Padre, nuevamente, Señor, nos reunimos, Señor, delante de ti, Jesucristo, a un solo, Señor, pensamiento, a una sola voz, Señor, a una sola sed de ti, Señor, en esta hora, Padre. Danos, Señor, ese pan, Señor, ese pan de vida, Jesucristo, por el cual, Señor, estamos viviendo, Señor, y estamos creyendo, Padre Jesucristo. En esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú nuevamente, Padre, Señor, que hables, Señor, a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, repartiendo el pan en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, baje, Señor, y nuevamente, Señor, hable, Señor, hable, Padre, a nuestros corazones, Jesucristo. Y en esta hora, Padre, también te pedimos, Señor, que Jesucristo bendiga esos diezmos, esas ofrendas, Señor, que se han de recoger, Padre. Sé tú, Señor, bendiciendo, Señor, al dador alegre, Padre, conforme al corazón, Señor, que cada uno, Padre, puso, Señor, y dispuso, Padre, para entregarte, Jesucristo. Bendícele, Señor, dale trabajo, Padre, que no lo tenga, Señor. Dale pan, el pan, Señor, tampoco, Señor, que no falte, Padre, ese pan físico, Señor. Jesucristo, lo pedimos, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias,
Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9. Seguimos discerniendo el Espíritu, así en la mañana como hoy en la tarde, discerniendo el Espíritu, pero como subtema, orden de la iglesia. Lucas capítulo 9.
Vamos a leer el versículo 49 al 50. Conforme lo tenga, se ponen sobre sus pies. Lo leo en el nombre del Señor Jesucristo, me siento su mirada. Dice: entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vamos a orar. Señor, aquí estamos para una vez más. Damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Damos gracias porque nos permitiste venir una vez más al servicio, Señor. Aquí estamos. Hemos leído, Señor, esta porción de tu palabra. La ponemos en tus manos. Seas tú, Señor, quien tome, Señor, el control. Seas tú, Señor, quien hables conforme a ti te plazca, conforme tengan necesidad tus hijos, Señor. Yo no tengo nada que decirles, todo lo que tienes que decir eres tú, Padre. Así que en tus preciosas manos estamos. Guárdanos, cúbrenos con tu preciosa sangre, y cualquier espíritu contrario se ha echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento. Solo quiero comentarles de esta escritura que leímos, Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50. Vemos que Juan también se ha puesto celoso y quería ir con aquellos que andaban hablando acerca de la venida del Señor, acerca del Señor, se lo querían prohibir. Entonces debemos hasta estas alturas entender, hacer una diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Son dos cosas muy diferentes. La naturaleza humana, pues, es la naturaleza con la que uno nace. En la naturaleza humana, si alguien tiene un poder adquisitivo económico muy alto, a sus empleados los trata como basura, porque se siente grande, porque se siente que es la única, y los pobres trabajadores, para ella o para él, no son nada. Esa es la naturaleza humana. Pero en cambio, si esa misma persona es llena de Dios, el Espíritu de Dios está en ella, entonces su vista cambia y ya no trata como unos gusanos, como una basura a los empleados. Ahora los trata como hijos de Dios, aunque no sean creyentes, aunque no sean cristianos, pero por creación son hijos de Dios. Entonces ahí tenemos que discernir el Espíritu entre una cosa y otra cosa. Entonces yo quiero decirle también que no apaguemos el Espíritu, porque ahí adentro estoy escuchando, hay tristeza en su corazón. Hay tristeza en su corazón y puede venir un pensamiento
un pensamiento como muchos han experimentado ese pensamiento, de decir, ¿para qué vas? Tú como quieras ya te sentaron. Recordemos el servicio de la mañana. Satanás se mete por debajo y empieza a atacar. Entonces no le demos cavidad a eso. Y no nos vayamos a un extremo. Un extremo es hacer una iglesia fría y formal. Yo no quiero una iglesia fría y formal. Dios no quiere una iglesia fría y formal. Dios quiere una iglesia encendida en el fuego de su espíritu. ¿Sí? Encendida en el fuego de su espíritu. Yo entiendo que en su sentir, conforme se movían, conforme lo hacían, fueron apagados, pero todo es por nuestro propio bien. Entendemos aquí el profeta estaba diciendo, dice Dios, por su Espíritu Santo que me ha dado, me ha puesto a mí como atalaya sobre todos ustedes. Y entonces yo estoy vigilando las cosas. Y entonces por eso es que en este mensaje, este libro, que es el segundo tomo, creo, el más grueso, el segundo tomo. El segundo tomo, estoy tomando del año 63, lo más reciente. Y entonces él habló de otros órdenes que había puesto, que fueron, estuvieron bien, pero ellos se desviaron de ese orden. Y en una ocasión, lo leí, no lo traigo, pero déjenme verlo si lo encuentro. Dijo en una ocasión, no me acuerdo el mensaje, pero dijo, cuidado, tabernáculo Branham, porque silenciosamente Satanás se les ha metido. Déjame ver si lo encuentro. Es una iglesia engañada por el mundo. Párrafo 76. Dice Sansón, los filisteos sobre ti, tabernáculo Branham, mundanalidad está entrando silenciosamente. Entren ustedes, entre ustedes, silenciosamente entre ustedes, lo repito, Sansón, los filisteos sobre ti, tabernáculo Branham, mundanalidad está entrando silenciosamente entre ustedes. ¿Qué acerca de eso? Han expuesto su secreto. Han expuesto ese secreto que Dios le dio cuando ustedes estaban revolcándose ahí en ese río. Hace unos años han permitido ustedes que se les salga silenciosamente con adoración social y formal. Dios no quiere eso. No quiere una adoración social ni una adoración formal. Encienda su espíritu, prenda su fe, despierte lo que se está apagando, porque si seguimos así de esta manera, será una iglesia fría y formal. Fría y formal. Entonces, ahí en las oraciones en sus casitas, ahí adore a Dios.
adórele como usted quiera adorarle. Ahí derrámese usted delante de Dios. Lo que se nos vino a decir es que cada cosa tiene su lugar. Lugar para orar, tiempo para orar, tiempo para la palabra, tiempo de oración, cada una de esas cosas, y ese es un orden de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces ya no estemos así de esa manera. No permitamos que, porque al estar una iglesia fría y formal, una adoración social, se está metiendo mundanalidad. Ahora, vamos a checar todo eso bien y que Dios nos ayude. Yo nomás pasé por ahí y digo, aquí dice esto, vamos a ver qué es. Entonces, ¿han permitido ustedes que les salga silenciosamente con la adoración social y formal? ¿Qué les ha sucedido a ustedes? Dios puede descender y hacer un milagro y pasar atravesando la audiencia y decirle a personas los secretos de sus corazones y todo, y sanar a los enfermos y afligidos y hacer señales y maravillas y predicar su palabra tan duro como puede por medio del Espíritu Santo. Y la gente dice, bueno, supongo que eso está bien. Nosotros disfrutamos escucharlo de vez en cuando, si no estamos muy cansados. Ese es el tabernáculo Branham, los filisteos sobre ti. Cuando dicen los filisteos sobre ti, se está refiriendo a Sansón. Cuando Sansón estuvo allí con esa mujer Dalila, por cuanto él la amaba, Dalila entonces sutilmente le empezó a preguntar cuál era el secreto de su fuerza. Y entonces no se lo dijo directo, se lo fue diciendo poco a poco, y cuando se lo dijo, en cada ocasión que se lo decía, le decía, mira, así se quita mi fuerza. Entonces cuando se lo declaraba de esa manera, ella gritaba, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertaba y rompía eso, porque no era la verdad eso, hasta que realmente se lo declaró que eran unas ovejas que si se las cortaban, bueno, las trenzas, 7 trenzas, que si se las cortaban, entonces su fuerza se iría, y dejó que se durmiera. No vayamos a pasar por eso, que nos vayamos a dormir y vayan a decir, no, pues esto se terminó. En la mañana acabamos de decir, no hay que darle la victoria a Satanás. ¿Sí? No hay que dársela. Yo estoy esperando, porque esto va avanzando. Esto no se queda estancado, esto va creciendo. El profeta dijo que habría más luz. Si todavía faltaran 100 años, habría más luz. Entonces no podemos quedarnos con una luz pasada. Tenemos que tener una luz presente, porque es el mismo Espíritu Santo quien dio esa luz allá, la tiene que dar aquí. Entonces, en sus oraciones, dones, y ellos saben quiénes son. En sus oraciones, pídanle a Dios. Y no lo tomen en forma carnal. La inspiración de Dios viene en una forma simple. No la vas a estar buscando, solamente le vas a preguntar, Señor, ¿por qué mi espíritu se apagó? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Estoy bien, estoy mal, o estoy haciendo un berrinche espiritual yo? Entonces, lo que Dios le diga a usted, porque yo sé que usted lo va a buscar
con todo su corazón. Estoy hablando de los dones. Lo va a buscar con todo su corazón. Usted va a entregar aquí el papel. Cuando yo salga, yo lo leeré, porque ciertamente, aunque haya un discernimiento de espíritu, con eso ya me confío. La Biblia dice que deben ser 2 testigos o 3, pero si no hay, con uno es más que suficiente. Y no estoy extralimitándome y no me estoy saliendo, ¿sí? Si quieren creerlo en el puerto de Dios, crean. Si no, pues vamos a seguir bajando, porque esto no es normal. No es normal que de repente, ¿verdad? Y antes de que viniera eso, Dios me dio sueño y yo los tengo guardados y yo sé lo que es. Entonces, ahí está. Ahí está. Y si hubo algo por ahí que en su corazón está sintiendo, o hay algo que está sintiendo, y si no es de parte de Dios, deséchenlo. No le estoy hablando que desechen lo que se habló, estoy diciendo su sentir de usted. Deséchenlo para que pueda empezar. Es como que si estuviéramos empezando, como se mencionó, de la base, de lo primordial. Estamos empezando. Yo ya iba hasta arriba, pero bajamos otra vez y tenemos que empezar otra vez de cero. Pero la experiencia que hemos tenido, esa experiencia no puede ser quitada, ¿sí? Entonces, ya como bajamos otra vez al orden, que es lo básico, que es como el kinder, porque aunque ya se había enseñado a los hermanos que estaban anteriormente y ya lo conocían, pues aún estaba en un desorden. Y tenemos que volver a repasar eso. Por los nuevos que no lo conocen, pues ellos son justificados, pero los viejos no. Pero Dios, que es misericordioso, perdona todo, ¿sí? Solamente que uno se arrepienta. Entonces, dice, cuando solía ser, cuando la predicación de la palabra y los santos de antaño, con las lágrimas en sus ojos, se ponían de pie y caminaban sollozando, quizás no decían una sola palabra, solo caminando alrededor 2 o 3 veces, y se sentaban tan llenos con el Espíritu Santo, tan llenos. Por eso quiero, Dios puso continuar ese mensaje, discerniendo el Espíritu, ¿sí? Estos hombres, o estos hermanos, perdón, ellos, al oír la palabra, allí en silencio estaban llorando. Y dice, y se ponían de pie y andaban caminando. Bueno, eso ya es un desorden, pero que lo dice el profeta. Andaban caminando, pero en silencio, sollozando, y se sentaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, si vino algo que nos apachurró, como fue el título, ¿de qué espíritu sois? ¿Aún somos naturales con dones? ¿O nuestra vasija ya se está llenando del Espíritu Santo? Debemos de no irnos
un extremo religioso fanático a un extremo frío formal. Tenemos que estar en el centro. Recuerden lo que se ha predicado. La novia camina en el centro. No camina ni para allá ni para acá, en el centro. Lo repito esto, para que quede grabado en la grabación. Es del año 59, el 28 de junio del año 59, una iglesia engañada por el mundo, párrafo 77. Cuando solía ser, cuando la predicación de la palabra y los santos de antaño con las lágrimas en sus ojos, ¿sí? Los santos de antaño con las lágrimas en sus ojos se ponían de pie y caminaban sollozando, quizás no diciendo una sola palabra, solo caminando alrededor 2 o 3 veces, y se sentaban tan llenos del Espíritu Santo. La palabra nos alimentaba. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos santos, porque estaban llenos del Espíritu Santo, ellos oían la palabra. Pero aquí creo que no se está refiriendo de este tiempo de la Odisea, se está refiriendo a los santos de antaño, los que de antes, cuando comenzó el Evangelio, cuando comenzó la palabra, cuando vinieron esos que fueron primeramente añadidos a la iglesia, que fueron ¿cuánto? 3,000. Esos santos de antaño. Entonces dice que la palabra los alimentaba, porque ellos en ese instante habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces para ellos el alimento espiritual para ellos era la palabra. Y cuando venía la palabra, entonces ellos sentían ese gozo, sentían esa alegría, sentían esa emoción, y para no perder el orden, ahí lloraban, se levantaban, quizás se salían allá, lloraban, venían y se sentaban en silencio. No hacían alboroto, en silencio. ¿Sí? Sí, amén. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los filisteos sobre ti, tabernáculo grana, los filisteos sobre ti, pentecostales. Por supuesto, los filisteos atraparon a los restos de ustedes hace mucho tiempo, cuando ustedes se organizaron tan cerradamente. Nada podía entrar a menos que uno fuera un presbiteriano, dependiendo qué tipo de iglesia. Nadie podía entrar si no pertenecía a esa iglesia. Y todo eso. Entonces, hermanos, ni un extremo ni el otro. Caminemos en el centro. Y en ese caminar tienen 6 días, van a tener 6 días para practicar con Dios, ajustarse y decirle: Señor, si este es tu orden, que yo me acople a tu orden. Pero, Señor, yo no quiero sentirme como me sentí el domingo en la mañana ni el domingo en la tarde. Quiero sentir ese gozo, aunque yo esté sentado. Quiero sentir ese gozo. Les leí que Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a venir a los pensamientos, va a venir a la mente. Eso le funcionó ya al principio y eso le sigue funcionando. Entonces, no le demos cavidad a eso. ¿Sí? No le demos cavidad a eso. Yo andaba por acá, déjenme buscarlo. Conducta, orden y doctrina. Nos quedamos.
Nos quedamos en, lo repito para de allí continuar, dice: cuando el mundo se ha oscurecido, todo el reino de la iglesia está entrando en el concilio de iglesias, y muy pronto ellos tratarán de clavar un letrero aquí en esta puerta cerrado, y entonces vamos a tener que reunirnos en otros lugares, porque ciertamente cerrarán estas iglesias uno de estos días si no tomamos la marca de la bestia, y estamos dependiendo en permanecer fieles a Dios hasta que la muerte nos libere. Y eso es lo que nosotros nos proponemos hacer, ¿sí? Permanecer fieles a Dios, a nadie más que a Dios. Ahora directo, yo pediría que si en alguna ocasión se llegara a cuestionar alguna de estas cosas, que esta cinta, ¿sí?, el mensaje donde estoy leyendo se llama Orden de la Iglesia, del año 63. Entonces lo que él está diciendo aquí, dice en el párrafo 10, dice: ahora, directo yo pediría que si en alguna ocasión se llegara a cuestionar alguna de estas cosas, que esta cinta pueda ser tocada entre los miembros de esta iglesia, ¿ven?, en sus reuniones o antes de la reunión, antes de que la reunión principie, pongan esta cinta y escúchenla, y que esta congregación entienda que estos hombres están obligados a Dios por medio de sus votos en esta iglesia para mantener estos principios. Ustedes pudieran no estar de acuerdo con ellos, y si yo les permito a ustedes operarla, entonces yo no estaría de acuerdo con ustedes. Nosotros debemos de tener alguna fuente en alguna parte que sea un absoluto, y hasta donde yo sé, lo estoy dando por medio del Espíritu Santo, permitiendo que Él sea mi absoluto, y permitan ustedes que esta cinta sea su absoluto en cuanto a estas preguntas, ¿sí? En cuanto, vamos a decir, en las preguntas que le hicieron, se refirieron a varias preguntas, pero todas entran en el orden de una iglesia. Y dijo que eso fuera nuestro absoluto. Entonces, con todo ese absoluto, debemos de creer el mensaje de Dios, ¿sí? Porque cuando se duda, pues tinieblas vienen a tu vida, oscuridad viene a tu vida por estar dudando el mensaje con la palabra, porque la palabra, el mensaje, vino para abrirnos la palabra. Para eso vino. El mensaje del tiempo del fin vino para que pudiéramos entender la palabra, porque la palabra estaba sellada, estaba cerrada con 7 sellos y no se podían abrir. Entonces Dios tuvo que mandar en el tiempo del fin un mensajero para que se abrieran esos misterios. Los sellos fueron abiertos y ahora entendemos. Y entonces recuerden lo que se predicó el viernes: para que el poder de Dios crezca en nosotros, lo que Dios demanda, y lo puso en letras mayúsculas grandes allí, es orden. Y ahí es donde estamos entrando.
en el orden. ¿Sí? En el orden vamos a ir entrando. Poco a poco, con la ayuda de Dios, vamos a ir estabilizándonos. Porque ahorita como que el volantazo cuando íbamos para, como ese perro que se saltó para allá, íbamos de rumbo a esa caída, entonces el volantazo fue brusco. Y por eso nos sentimos así. Pero que haya paz en su espíritu, que haya gozo, que no haya desconsuelo, que no haya tristeza, que no venga ningún mal pensamiento, ¿sí? Que no venga ningún mal pensamiento. Entonces, cuando yo digo que aquí esté lo que Dios haya dicho, es para que sea confirmado, no porque se dude, sino para que sea confirmado. Y eso no, porque no es para todos, es para algunos, para que se sienten y vean que es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos el entendido, ahí tenemos cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios quiere que nosotros seamos. Pero vuelvo y le repito, ni un extremo ni el otro extremo en el centro. Ahí sentaditos yo no los veo, pero yo quiero que ustedes cuando estén adorando levanten su mano, adorando a Dios. Adórenlo. Él es merecedor de toda gloria, de toda adoración. Él es merecedor. Entonces, el tema se llama discerniendo el espíritu. ¿Qué espíritu hay? ¿Para aceptarlo o para rechazarlo? Si hay un espíritu que no es el espíritu de Dios, pues lo va a rechazar. Amén. Porque lo que no es de Dios no puede aceptar lo de Dios. Pero si hay un espíritu que es de Dios en usted, le acabo de leer que los antaños, cuando eran alimentados por la palabra, ellos se gozaban. Ellos se gozaban porque en ellos estaba el Espíritu Santo de Dios, ellos estaban llenos de Dios. Y entonces se gozaban. Entonces este mensaje no es otra cosa más que Dios mismo, quien vino y dejó un mensaje, y este mensaje no es para todos. Por eso es que somos poquitos. Y entonces ahí es donde Dios está privando. Y es ahí donde Dios está exhortando. Y es ahí donde Dios está. Y gracias a Dios que en este, como vino como, vamos a decir, con el chicote en la mano, ahí están asentados todavía. Dolidos, pero ahí están asentados. Otro espíritu hubiera corrido. Otro espíritu hubiera dicho, no, pues, si no quieren que yo adore como yo quiero adorar a Dios, ahí nos vemos. ¿Sí? Pero gracias a Dios que aunque esté doliendo, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, Dios mismo produce eso, pero Dios mismo también da la sanidad. Dios mismo también te cura la herida. Entonces, siempre dependamos de Dios. ¿Sí? Dependamos de Él. Como decía ese canto que cantaron la primera temporada, que en una bocinita chiquita, con unos bozarrones, se saturó. Decía, Jesús, dependemos de ti. Y se veía distorsionado el sonido, pero se entendió el mensaje, que dependemos de ti. De nadie más dependemos más que de ti. Entonces, Dios ha puesto a traer esto, aunque sea un poco tedioso,
vamos a avanzar y conforme Dios nos vaya guiando, de repente la vamos a ir sacando porque no vamos a terminar. Aún tuviéramos servicio todos los días, no lo terminaríamos. Ese es solo librito. La primera pregunta que le hace dice: ¿cómo debería actuar la iglesia respecto a llamadas de asistencia económica, de alimento y ropa? ¿Qué acción, qué debería de hacer la iglesia? Si vamos a entrar en el orden, vamos a entrar en el orden completo. Amén. Completo. Está hablando de asistencia económica. Y la respuesta que da dice: ahora nosotros nos damos cuenta que la iglesia es responsable por los suyos. ¿Sí? La iglesia es responsable por los suyos, por nuestros miembros aquí en la iglesia. Nosotros somos totalmente responsables mientras tengamos recursos con que suplirles. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Ahí está el hermano Mario y no me van a mentir que no es cierto. Lo que se lleva a cabo en la iglesia Ministerio Total de Redención acerca de esto es que cuando ellos piden cooperación para algo, hay una lista. Hay una lista y en esa lista se ve quién es el que cooperó para tal necesidad. Ahí viene otra necesidad, se coopera para esa otra necesidad y está en la lista. Entonces esa lista se la dan al pastor y el pastor checa porque cierto hermano o cierta hermana tiene una necesidad y entonces allí checan las listas. Si son 5 listas en el año, 5 cosas que se pidieron y ninguna de la lista está, aunque esté en necesidad, por cuanto a él no es responsable, no se le apoya. Es ahí donde todos debemos de entrar y todos los que apoyan se les tiene que apoyar. No es decir, no, pues es que yo soy pobre. Aquí yo creo que nadie es pobre. Aquí cada quien tiene su dinerito, nada más que hay muchas veces que está duro el codito. ¿Sí? Está duro. Entonces, sépanse. Leí. Nosotros somos totalmente responsables mientras tengamos recursos. Nosotros somos responsables de nuestros miembros en la iglesia. Pero si ese miembro ni tan siquiera da un diezmo. En otra parte dice, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Dice aquellos quienes apoyan con sus ofrendas, con sus diezmos, con su asistencia. Esos son los miembros, con sus ofrendas, con sus diezmos y con su asistencia. Entonces, cuando empezamos a juntar para los jóvenes, creo que hubo una fallita por ahí, hermano Mayo. Debimos de empezar desde el inicio apuntando. Y ahora de aquí en adelante sí lo vamos a hacer con el favor de Dios. Vamos a apuntar. Y ahí los que estén en blanco, si hay una necesidad después, ya se les dio la advertencia. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo debería actuar la iglesia con respecto a los llamados de asistencia económica, de alimento y de ropa? ¿Qué acción, qué debería de hacer la iglesia? Dice ahora, nosotros nos damos cuenta que la iglesia es responsable por los suyos.
por nuestros miembros aquí en la iglesia. Nosotros somos totalmente responsables mientras tengamos recursos con que suplirles. Ahora puede haber que alguien dio cooperación, pero si la iglesia está en bancarrota, no va a haber con qué suplirles también. Entonces ahí en ese asunto, pues ahí ya es trabajo de los diáconos de ver cómo es que se va a cubrir esa necesidad. Amén, diáconos. Para eso son puestos. Ellos se encargan de guardar el orden, de que cuando usted llegue, decirle: aquí siéntese, hermano, aquí siéntese, hermano. ¿Sí? Ellos van a empezar, y yo no he sentido eso desde hace mucho, pero no he tenido la oportunidad de decirlo hasta hoy. Ellos van a empezar a llenar las bancas desde el frente para atrás. En la parte de atrás dijimos: si vamos a entrar en el orden, vamos a entrar parejo. Y no me vaya a llegar usted tarde para que no se siente adelante. Porque si en el orden es estar media hora antes, para que usted esté orando media hora antes, en silencio, para recibir la palabra, y dice: no, pues voy a llegar tarde, no quiero sentarme adelante. Discerniendo el espíritu. Sí, amén. ¿Qué espíritu hay? Porque si nos queremos ir con Jesucristo y no queremos sentarnos adelante, donde está su presencia más cerca, entonces, ¿qué es eso? Ahora, adelante se van a sentar los que no tienen niños, porque ustedes saben que los niños pues son inquietos, y atrás los que ya tienen niños, y ya grandecito ya está dormido con su muñeca o algo, como almohada, ¿no? El otro está dormido. Entonces, los que no tienen niños, los jóvenes se pueden pasar acá adelante, y así, para ir llenando, porque imagínense, llega alguien y lo tenemos que pasar adelante porque el asiento son los que están libres. Seamos un poquito conscientes de eso, ¿sí? Entonces, mientras tengamos recursos con que suplir, nosotros somos responsables por los nuestros que son miembros fieles y constantes del tabernáculo, que vienen aquí y adoran con nosotros. Nosotros estamos obligados a ellos como nuestros hermanos y hermanas que han probado ser nuestros miembros de esta asamblea. Ahora nosotros nos damos cuenta que hay millones en esta noche sin alimento, sin ropa, y nos gustaría poder ayudar a todos ellos, hacer todo lo que pudiéramos, pero económicamente no podemos hacer eso. Nosotros no podemos sostener a todo el mundo, pero estamos obligados a los nuestros, y yo pienso en eso. Entonces, si nosotros tenemos algo que nos sobre, que ustedes quisieran donárselo a personas que no son miembros de aquí, de esta iglesia, algo que ustedes quisieran darle, eso debería ser canalizado a través de la mesa directiva de diáconos. ¿Sí? Cada ministerio tiene su labor que hacer. En esto estamos viendo acerca de asistencia económica, todo eso. Lo que deben de hacerlo es la mesa directiva, o sea, los diáconos. Aquí nada más tenemos los diáconos porque somos una iglesia pequeña. En una iglesia grande hay 4 diáconos, o son 5. 4, y uno de ellos 5 con el jefe de diáconos, son 5 diáconos en una iglesia grande. Pero aquí nada más hay 2, entonces, si
se cansaron ya los diáconos sin hacer nada. Ahora que van a empezar a trabajar, van a salir corriendo, creo. ¿Sí? Ellos deben de checar todo eso. Dice, los diáconos son los únicos que se tienen que encargar esta posición o este problema. Quise decir, porque en la Biblia, cuando surgió la disputa acerca del alimento y ropa y demás cosas, en el libro de los Hechos, ellos llamaron a los apóstoles al respecto y ellos dijeron, vayan y busquen ustedes 7 hombres de testimonio honestos y llenos del Espíritu Santo para que ellos atiendan estas cosas. ¿Sí? Porque nosotros nos dedicaremos continuamente a la palabra de Dios y a la oración. Y no es el deber del pastor de cuidar del alimento de los demás. Y demás cosas. ¿Sí? Y no es el deber del pastor de cuidar del alimento y demás cosas. Eso debe ser por los diáconos. No son los síndicos, es el ministerio de los diáconos que hace esto. Y entonces ellos deberían ser, recuerden, en la Biblia, ellos estaban contribuyendo para los suyos, y los griegos y los judíos, y cuando surgió el argumento de uno que estaba recibiendo un poquito más que el otro, pero era gente que había vendido todas sus pertenencias y lo habían dado a la iglesia para su sustento y para ser dividido entre ellos equitativamente, y hubo una pequeña disputa que surgió, y de allí fue donde obtuvimos nuestros primeros diáconos, y eso es uno de sus deberes, el hacer eso. ¿Sí? Todo lo que es bíblico. Dice que en el libro de los Hechos fue donde surgieron los primeros diáconos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. Ahí es donde empieza acerca de los diáconos. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? Se requieren 2 cosas. La primordial, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo. Y la segunda, de sabiduría. Sabiduría de Dios. ¿Para qué quiere la sabiduría? Para poder discernir y hacer las cosas correctas sin hacer sentir mal a uno o hacer sentir mal al otro. ¿Sí? Para repartir equitativamente. Para eso lo buscaron. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y sabiduría, los cuales pongamos en esta hora, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando,
le pusieron las manos encima y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. ¿Por qué los escogieron? Porque eran hombres llenos del Espíritu Santo. Primero dijo llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y abajo dice que a los que escogieron eran hombres llenos de fe. ¿Sí? Entonces todo eso sucedió, y todo eso, por eso es que tenemos diáconos, y los diáconos se encargan de ese orden, de que cuando haya una necesidad en algún lugar, en una ocasión, un miembro, una miembra del tabernáculo Branham se le quemó su casa. Entonces tuvieron que ir los diáconos y le hicieron una casa nueva. Dilataron unos cuantos días, pero se lo hicieron. Ellos se encargaron, el profeta no tuvo nada que ver, fueron los diáconos. Entonces aquí, cuando surge una necesidad, son los diáconos. ¿Están de acuerdo, diáconos? ¿O ya se cansaron? ¿Ya quieren descansar? Sí. ¿A quién más ponemos? No hay más que el hermano Nazar hasta que se case como diácono. Si ya se cansaron, porque para ser diácono hay requisitos, así como el pastorado hay requisitos para ser diácono. No cualquiera se puede poner. Los que tienen ya 2 vidas pueden ayudar en el ministerio, pero siendo síndicos. El síndico es el que se encarga de ver si hay algo que necesita arreglo, él lo hace. Y cuando no es que él lo haga de su dinero, vamos entrando en el orden y tenemos que discernir los espíritus, porque si es la palabra, tiene que entrar en nosotros, tenemos que creer y tenemos que vivirla y hacer conforme a la palabra. Entonces el síndico observa y dice, no, pues aquí está sucio, hay que pintar. Entonces se dirige con los diáconos, porque no hay jefe de diáconos. Se dirige con uno de ellos y le dice, hermano, tenemos que ir con el tesorero, o preguntan al tesorero si hay fondos para comprar pintura para hacer esto, o para comprar un bulto de cemento para hacer esto. ¿Sí? Los diáconos, los síndicos y el tesorero. Entonces tenemos que entrar en el orden completo. Dice, y debería de llevar toda queja al presidente de la mesa directiva de diáconos, y luego debería ser hablado en la mesa directiva de diáconos y ver lo que ellos pueden hacer al respecto. Y todas estas cosas como ropa y alimento, ayuda monetaria, lo que sea, debería de hacerse a través de los diáconos. Entonces los diáconos, cuando ellos deciden que ellos son los que van a hacer al respecto, entonces debería ser presentado al tesorero para ver si el tesorero es capaz en ese momento de pagar esta cierta cantidad de dinero o comprar ropa o lo que fuera. Pero la mesa directiva debería de reunirse sobre eso, y eso no debe de llegar a los síndicos o al pastor. Es un asunto totalmente de los diáconos. Ahora entonces la pregunta número 2. ¿Es suficiente decir abiertamente desde el púlpito que las lenguas e interpretaciones deberían de hacerse en una reunión antes del servicio? Están preguntando. Dice, ¿es suficiente decir abiertamente desde el púlpito que las lenguas e interpretaciones deberían hacerse en una reunión antes del servicio? Dice,
esta es la segunda pregunta en este pedazo de papel que tengo aquí, el cual es una tarjeta. Ahora, esta tendría que ver con el pastor, ¿ve? Porque él, después de todo, sobre la parte espiritual, él es la cabeza de eso. Los diáconos son los policías de la iglesia para guardar el orden y para tomar cuidado de estas cosas y alimentar a los pobres y demás cosas. Los síndicos están a cargo de los fondos monetarios del edificio. Los síndicos, dicen, están a cargo de los fondos monetarios del edificio, y eso es lo que ellos deben de atender. Pero el pastor está a cargo de la supervisión en la parte espiritual, y eso sería para usted, hermano Neville. Ahora, hace tiempo, cuando el orden fue establecido en la iglesia, yo creo en hablar en lenguas e interpretación y todos los excelentes dones espirituales que están ordenados por Dios para estar en la iglesia, pero nosotros estamos viviendo en un día igual como fue en el tiempo de la Biblia, en donde las iglesias, ahora fíjense, en Pablo, él fundó la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso, la cual fue una iglesia bien establecida, ¿sí? Si tienen tiempo, lean ¿cómo se le dice el libro de Éfeso? En la Biblia. En la Biblia, la epístola de Éfeso. Lean. Allí el apóstol Pablo viene y les dice: vosotros sois salvos por gracia. No es porque usted se bautizó, no es porque usted creyó, no es porque usted danzó en el Espíritu, no es porque usted gritó, es porque usted es salva o salvo por gracia, ¿sí? Por gracia. Vámonos entrando en el orden completo: salvos por gracia. Entonces, si ustedes empiezan a leer desde el capítulo 1 y terminan en el capítulo 6, ahí es donde el apóstol Pablo les dice: ustedes son salvos por gracia, ustedes son bienaventurados, son estos, son aquello, y los posiciona, y al posicionarlos le da la advertencia en el capítulo 6. Les dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Vean, la iglesia establecida primeramente los estableció y les dio la advertencia de que hay tinieblas. Hay tinieblas con las cuales tenemos que luchar. Léanlo, pero con entendimiento. No solamente leer y decir: no, y pues ya lo leí, ya le pongo una palomita ahí en el celular que ya está leído. No, si no lo entendiste, te lo estoy describiendo. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo? ¿Cómo lo estableció? Y la advertencia que le da al final. Y si esa fue una iglesia establecida, esa advertencia es para nosotros y estamos queriendo establecernos. Tenemos lucha, no contra carne ni sangre. Por eso le decía: no es carnal, es espiritual. ¿Sí? Todo es espiritual. Dice: la cual fue una iglesia bien establecida. ¿Se fijaron ustedes? Nosotros creemos que Pablo él mismo dijo que el que habla muchas lenguas, que él hablaba muchas lenguas, y nosotros sabemos que él tenía dones de lenguas, no aquellos que él había aprendido, ¿sí? Aquellos que él había aprendido. Podemos decir, Pablo era judío, tenía una doble nacionalidad, judío y romano. Conocía el idioma romano, conocía el idioma judío, que era el hebreo. No sé en qué región haya estado, porque está el hebreo, el arameo y el... ¿no esos dos? Y el griego. Está el griego porque Israel fue invadido por los griegos, los medopersas eran los griegos, ¿no? Los medopersas. Por eso quedó allí establecido también el griego. Pero
el original de ellos es el arameo o el hebreo. Bueno, uno de esos es el original de ellos, pero los otros fueron añadidos. Es así como nosotros. Nosotros los originales, nosotros no somos los originales, somos tutti frutti, como dice nuestro hermano, de muchas mezclas de sangre. Los originales son esas gentes que nosotros le decimos los inditos, que andan con su falda de colores, su huipila y todo eso, y ellos hablan dialecto. Está ayúdenme. Nahua. Mixteco. Ahí está hablando de dialecto y no dice. Me está haciendo que sufra. Ellos son los originales. Entonces, por cuanto hubo una colonización, hubo una conquista a México por los españoles, tenemos el idioma español. Así en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo los conquistaron los griegos y les quedó el idioma griego. Así como nosotros tenemos el español, hablamos el español por la conquista. Si no, quién sabe en qué dialecto habláramos, porque el mixteco con el náhuatl son muy diferentes. No, el mixteco no entiende el náhuatl, ni el náhuatl el mixteco, y ahí van a estar con señas. Pero todo fue propósito de Dios, ¿sí? Amén. Porque Dios sabía que en un tiempo iba a venir la salvación a nosotros. Entonces, en esa salvación, Dios permitió que se hiciera una Biblia en español, en latín, en latín de los romanos, en idioma español o castellano, como le llaman, para que pudiéramos leerla. Entonces, si Dios hizo que todo eso pasara, que nos colonizaran para que aprendiéramos un idioma, entonces tenemos que leer la Biblia, no dejarla allí y decir, no, pues, porque esta Biblia sufrió mucha persecución, esta Biblia sufrió muchos dolores, muchas muertes, sufrió de aquellos que la estaban traduciendo, eran perseguidos y todo, y ahora nosotros las tenemos libremente y ni tan siquiera la leemos. Tenemos que levantar, y lo que los va a levantar a usted, a nosotros, bueno, en general a todos, los acompaño, es la palabra de Dios, ¿sí? Ahí usted va a encontrar el consuelo de parte de Dios, ahí lo va a encontrar. Y como le digo, ahí en su casita usted enciérrese y alabe a Dios como usted guste, ¿sí? No se detenga. Dice, no aquellas que él había aprendido, sino aquellas que le fueron dadas por él, a él, espiritualmente, ¿sí? Entonces no eran lenguas terrenas, como el arameo, o el hebreo, o el griego, o el latín. El de los romanos era el idioma latino, o otro idioma. Eran lenguas espirituales dadas por Dios. Dice, sino aquellas que le fueron dadas por él, ya estamos terminando, sino aquellas que le fueron dadas a él espiritualmente por la manera en que él hablaba de eso allí en Corintios. Dice, para ahorrar tiempo abriendo la Biblia y leérsela a ustedes, porque eso haría muy larga nuestra estancia aquí en esta noche, siendo que no tengo mucho tiempo ahora, pero solamente para que ustedes puedan ver abiertamente a Pablo. En ninguna ocasión tuvo que hablar a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de los romanos, o a ninguna de esas otras iglesias acerca de sus dones espirituales, de cómo ponerlos en orden, ¿sí? La iglesia que fue establecida
de Éfeso, el apóstol Pablo no le habló acerca de cómo poner en orden las cosas, y da lo que dice allí, los dones, porque fue establecida, así lo creyeron y así se siguieron. La iglesia de los romanos dice de igual manera. Pablo la estableció y quedó establecida y no se movieron. Pero la iglesia de los corintios era un alboroto. Nos parecíamos a los corintios. Por eso le digo, ahí usted en la palabra va a encontrar la respuesta de parte de Dios. En los corintios era un gran alboroto. Aquí no es que haya muchos que hablen en lenguas. Dice de cómo ponerlos en orden, pero sí tuvo que hablar a los corintios continuamente acerca de eso, porque ellos lo hicieron un tema de discusión todo el tiempo. Y Pablo dijo, cuando él estuvo con ellos, que si ellos reconocían que uno tenía lengua y otro un salmo, él le daba gracias al Señor por todos sus excelentes dones y cosas así. Y si ustedes se fijan en el primer capítulo o 2 de Corintios, Pablo le está diciendo lo que ellos eran posicionalmente en Cristo, con el que ellos estaban posicionalmente en Cristo. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 1 o 2, dice. Ya no estamos siguiendo, ¿eh? Alguien que me ayuda le está diciendo, ustedes son esto y esto y esto. El capítulo 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría, o anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabidurías de hombre, mas en poder de Dios. O sea, en otras palabras, que en las palabras que traía el apóstol Pablo había virtud. ¿Sí? Eso es en espíritu y demostración de poder. Había virtud. El capítulo 3 dice, de manera yo, hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso juntamente que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y hoy está hablando del apóstol Pablo, está hablando no como espirituales, sino como carnales. Sigo aquí, ya estamos terminando. Dice, entonces después que él dijo, luego como un padre, él empezó a caer el azote, a dejarles caer al azote, y dijo, yo he escuchado que hay contiendas entre vosotros. Ya lo leímos, es
1 Corintios capítulo 3. Yo he escuchado que hay contienda entre vosotros y escuché que os embriagáis en la mesa del Señor. ¿Sí? Entonces, ese es 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, esa sí la busqué. La busqué, pero creo que no la apunté como era. No, es 1 Corintios 11. El 14 no es 11, perdón, 11 del 18. Dice 1 Corintios 11. Versículo 17 dice: porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues que no tenéis casa que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. Que os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Entonces está diciendo que cuando iban a la mesa del Señor, se embriagaban. Entonces aquí está diciendo, el profeta dice, así el apóstol Pablo a los corintios, como un buen padre, que eso es lo que hace el padre, dice, les dejó caer el azote, que es lo que vino a suceder con nosotros. Como un buen padre, se nos vino a azotar, pero en dulzura, ¿sí? Y todo es para nuestro propio bien. Entonces dijo: yo he escuchado que hay contiendas entre vosotros, y escuché, os embriagáis en la mesa del Señor. Él no los descristianizó, y ustedes, hermanos, no hagan eso de descristianizarlos. Es el consejo de parte de Dios a través del profeta, que el apóstol Pablo a los corintios no nos descristianizó. Lo poquito que leímos de 1 Corintios capítulo 3, capítulo 11, no nos descristianizó, solamente metió vara. Entonces nosotros no tenemos que andar descristianizando a nadie. Se fue dicho, hay veces es mejor, ¿cómo se dijo? Es mejor caer, aunque lo apunté. Creo que no lo apunté. Dijo, es mejor a veces que le suceda eso, para que de eso que sucede se aprenda. Así fue dicho el día viernes, para que de eso se aprenda. Y no nos estuvo descristianizando, nos estuvo diciendo: yo creo y yo sé que el poder de Dios está con ustedes. Nada más que a ustedes les pasó como les pasó a los pentecostales. Podemos decir los pentecostales, los corintios. Ellos no supieron qué hacer con ese poder.
Y nosotros no sabíamos qué hacer con ese poder. Y esa fue la salida que se nos mostró. Y salimos por esa salida. Entonces el timón fue volteado. Y ahora debemos hacer un orden, ¿sí? Entonces, no descristianizar a nadie. Dice, Él no descristianizó, y ustedes, hermanos, no hagan eso de descristianizarlos, pero es de la manera que ellos se comportaban en la casa de Dios. Ahí es donde está, ¿sí? Ahí es donde está. Y ya cuando se puso el orden, déjenme ver hasta dónde lo sigue, porque ya me estoy pasando el tiempo. Si no, eso lo mando por... si falta mucho. Ahí lo voy a copiar esto y se lo mando para que lo vean en su casita, para no pasarnos del tiempo. 6:45, ¿eh? Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios, unas cuantas palabras para no hacer una oración tan larga. Gracias. Sobre estas peticiones al final, también vamos a entrar en el orden, porque no es así. Tenemos que estudiar más el mensaje para todo meterlo en el orden. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar por esta petición. Bendito Señor, agradecemos, Padre, por estas palabras, Señor, solamente leídas de tu profeta. Solamente estuvimos repitiendo como periquitos lo que decía allí, Señor, para que pudiéramos entender y comprender lo que nos dabas. Pues fue tu gracia. Fue tu gracia, Señor. Ahora, Padre, pido, Señor, que vengas y, Señor, vayas con cada uno, Señor, a sus hogares. Y los guardes en el camino, Señor, después de salir de aquí, Padre, después de tener compañerismo con tu palabra. Los guardes y, Señor, en el transcurso de esta semana los presento en tus preciosas manos. Que seas tú, Señor, dando ese alivio, Señor, a cada corazón, porque ciertamente eran los dones. Pero, Señor, ayúdanos, porque ahí está el libro de los Corintios, una iglesia desordenada, que tuvo que el apóstol Pablo ir como un buen padre y dejar caer azotes sobre ellos. Él no lo descristianizó y nadie fue descristianizado aquí. Nadie se dijo que era del diablo, solamente que fue tomado un espíritu malo que nos hizo voltearnos para otro lado, pero tu gracia, Señor, nos ha venido y nos ha enderezado, Señor, para el lugar correcto. Te agradecemos por eso, Señor. Ahora, Padre, seas tú, Señor, con cada uno de ellos en sus oraciones. Bendíceles. Baja, Señor, allí en cada clamor, en cada petición, en cada necesidad. Baja y abrázalos, confórtalos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Mira, Señor, aquí está esta petición de hermana Mari, Señor, que no está aquí, Señor, se fue
a su pueblo, Señor, y quizás a ti no te haya agradado, Señor, lo que hizo, y ahora, Señor, tiene un malestar. Pedimos misericordia, Padre. Ella es pequeña también, viene empezando, y es precisamente lo que nos pasó a nosotros como iglesia, lo que le está pasando a ella. Tiene que pasarle para que el Señor, de eso que le pasa, aprenda a siempre estar bajo el orden de tu palabra. Ayúdala, Señor, por lo pronto. Libertala, Señor, de cualquier espíritu contrario, porque al ser ella una hija tuya, una hija ya bautizada, y si allí está una simiente tuya, Señor, en ese lugar donde no hay hijos de Dios, todos son paganos, hay alguno que pudo haberla visto que era una hija de Dios y hacer algo contra ella. Señor, ayúdame y manda ayuda, Señor, que tus ángeles vayan y la cuiden, Padre. Y cuando regrese, Señor, a este puerto de Acapulco, la traigas también, Señor. Permite que ella regrese y que pueda soportar, Señor, todo lo que venga en contra de ella, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre. Así, Señor, damos gracias por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Dígame, ¿cómo está haciendo? Ahí está avanzando los pedidos. Tú siempre estás aquí, Señor. Sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma
porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma